nombra 231 veces, pero en muchos sentidos. La palabra iniquidad, en el hebreo arameo, se pronuncia, es muy difícil, como Hamas, pero después de la J viene una K, como Hamas, que significa en sí, entre la palabra, significa iniquidad, violencia, falso, malo, malvado, rapiña. Es como una sombra, la iniquidad. Y en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, se conoce como una palabra que se llama anomía. Y anomia, más bien pronunciado, es maldad, inicuo, ilegal. Y buscando esa palabra en sí, iniquidad, también en el Nuevo Testamento, aparece en muchos sentidos. Pero finalmente la definición que encontré y logré, dije, bueno, Señor, ¿en qué sí es la iniquidad? Es lo que pervierte el diseño original de Dios para cada ser humano. Es la ofensa ante la santidad de Dios. Eso es iniquidad. Vuelvo y repito. La iniquidad es lo que pervierte el diseño original de Dios para cada ser humano. Pervierte, escucha, pervierte el diseño original. Dios tiene un diseño, o tuvo un diseño original para cada uno de nosotros. Y ahí es donde puedo entender lo que nuestra hermana Margie nos enseñó hace unos días atrás. La ley de la vida, la ley del pecado y la ley del espíritu. Eso lo vimos hace 15 días. Y en ese sentido, entonces, también es lo que la iniquidad es la ofensa ante la santidad de Dios. Iniquidad. De acuerdo a la Real Academia Española, la iniquidad es maldad, injusticia muy grande. Y también significa la falta de ley o negación a la misma ley. Todo lo que no está hacia la ley. Entonces es todo lo que va en contra la justicia y la verdad. Eso es iniquidad. Creo que vamos entendiendo. Eso es iniquidad. La Biblia es muy clara en este sentido. Y Isaías 59, antes de ir ahí, en el libro de Romanos, nos habla acerca de bienaventurado, Romanos 4, solo lo voy a nombrar. Tenga solo ahí Isaías 59. Dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces, lo que vamos a ver, hermanos, es que la iniquidad es algo que genera pecado. Bueno, voy a explicarlo un poquito más ilustrativo. La maldad es la semilla, lo que está dentro de la tierra, la maldad que viene con el hombre, lo malo, la maldad. La iniquidad es la raíz que produce una planta, la iniquidad. Eso se llama iniquidad, lo que ya produce una planta, o sea, la iniquidad va creciendo. Y el pecado es el fruto, o las hojas. Eso es pecado. O sea, ¿qué quiere decir? Que la iniquidad, vamos a leerlo, en sí, es lo que Dios perdona. Y los pecados son cubiertos, cortados. Eso hace 15 días, perdone que, pero es que esto es la continuación de holocausto y sacrificio. Ahora, bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecar. Pero son bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Y vamos a hablar de la iniquidad. Pero para esto vayamos a Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras, ¿qué? Iniquidades han hecho, ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué ha hecho división entre Dios y la humanidad, o la humanidad y Dios? La iniquidad. ¿Y qué
ha hecho que su rostro se esconda para no oírnos el fruto, el pecado. De hecho, hermanos, el pecado, cuando uno lo ejecuta, ya, pecaste, mentiste, tú. Ya has pecado, ya el fruto está. Y ha hecho el pecado ocultar. ¿Por qué? 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla mentira vuestra lengua. Y empieza la cuenta. ¿Qué es lo primero que hace, contamina? ¿Qué dice ahí? La lengua. Vuestros labios pronuncian mentira. Vuestra maldad está en la lengua. Vamos a desglosar esto un poquito, hermanos. Esto es un tema muy tremendo. ¿Por qué? Porque en nosotros está, nuestro hermano Alex lo explicó tan bonito. ¿Qué explicó él? El ADN. El ADN es el código repetitivo que todo ser humano tiene. El ADN, entonces, es lo que yo recibo de mi bisabuelo, abuelo, tatarabuelo, papá. Ese código es un código repetitivo del ADN. Igual, yo heredo, escuche, enfermedades, pecados. Y para que tú tengas cuidado en eso, dice Éxodo 34:6. Pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. ¿Quién dijo eso? Moisés. Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, escuche. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, en su orden. Iniquidad, rebelión y pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Qué visita el Señor? ¿El pecado? No. ¿Qué visita? ¿Sobre quién? Sobre los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, padres e hijos. Misericordioso. ¿Qué hace entonces? Que ese código repetitivo que viene de mis antepasados se transfiere a mí. Por el ADN. El código repetitivo que está en cada uno. Lo que viene de esa generación, que me da el color de mi piel, el color de mi cabello, todo lo características. No voy a hablar de eso. El código ADN. Pero hay un código también ADN espiritual, que es el que estamos hablando, se llama iniquidad. Sigamos. Bueno, entonces, ¿por dónde empieza la iniquidad? Vuestros dedos llenos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, empieza por la boca. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y que dan a luz iniquidad. ¿Está conmigo, hermanos? Lea, por favor. Y dan a luz iniquidad. No hay quien clame justicia. Recuerde que entonces decimos que la iniquidad, en medio de las expresiones, de sus significados, entonces la iniquidad es violencia, falsedad, malo, maldad o rapiña. Y la Biblia hace mucha referencia a esto. Mire, yo cuando vi rapiña, wow. Hace un tiempo hablábamos de estas aves de rapiña. ¿Qué hacen estas aves de rapiña? ¿Qué buscan? Carroña, carne putrefacta. Ojo, escuchen. Que huela feo. Podrida. Dan a luz iniquidad, versículo 5. Me incuban huevos de áspid y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los atraparen, ¿qué pasa? Saldrán víboras. Perdón, y si los apretaren,
si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no sirven para vestir, versículo 6. Ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad. ¿Qué son sus obras? Iniquidad. Y obra de rapiña está en sus manos. Esa es iniquidad. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá la paz. Tremendo. En el Salmo 7:14, dice: aquí el impío concibió maldad, se preñó, se embarazó de iniquidad y dio a luz engaño. Todo lo que pervierte, ¿qué es pervertir? Torcer. Etimológicamente, o sea, ya hablando en la parte de que es la iniquidad, es lo torcido. Algo torcido, eso es iniquidad. Entonces, iniquidad es lo que pervierte el diseño original que Dios da a cada ser humano. La ofensa ante la santidad de Dios. Mire lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida para que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Vamos entendiendo? ¿De dónde se concibe entonces la iniquidad? Diga, de este pecho. Diga, de este pecho. No solo yo, dígase usted, por favor, de este pecho. Cuando es atraído por concupiscencia y seducido, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. La concupiscencia, la iniquidad. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, versículo 16. Toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. El camino de Dios es ¿qué? Perfecto. Perfecto. 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Necesitamos nacer de nuevo, porque nuestra naturaleza del ADN espiritual está mal. ¿Alguien llama pecado original? Alguien le dice, no, es que venimos con la vieja naturaleza. Pero eso tiene que salir. La iniquidad, hermanos, es algo tremendo. Dice en Tito 2:14, hablando del holocausto y del sacrificio, quien dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Cuántos aman las buenas obras? Y para tener buenas obras necesitamos limpiar y sacar toda iniquidad de nuestro ser. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados, o sea, del fruto de las hojitas. ¿Y qué dice más? Y de sus iniquidades. Cuando aceptamos al Señor, dice que Él perdona y limpia ¿qué? Nuestros pecados y nuestras iniquidades también. Pero saben, hermanos, que esa iniquidad tiene que ser, no la voy a arrancar, arrancada de ese abuelo, de ese bisabuelo, tatarabuelo y abuelo y papá, que me transmitieron un ADN de pecado.
Por eso muchos luchan, hermanos. Es que tengo unos sueños feos, horribles. Es que quiero y no puedo. Es que algo me dice y me mueve mi cuerpo a pecar. Porque hay iniquidad. La iniquidad tiene que ser arrancada. Hay enfermedades. El médico te pregunta, tu primera consulta, tu historia clínica. Disculpe, ¿hay alguien con cáncer en su familia? ¿Algún diabético? ¿En qué grado de diabetes? ¿Por qué? ¿Se heredó? Pero le tengo una noticia, hermanos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero necesitamos nosotros arrancar nuestras iniquidades. Por eso hay gente que lucha. Por eso hay que familias luchan. Ay, la economía. Ay, las enfermedades. A veces de aquí, psicosomáticas. Por eso es que, ay, no sé, a veces me confundo. Iniquidad. Recuerden, hermanos, la iniquidad es lo malvado, lo inicuo, lo ilegal. ¿Cuánta ilegalidad hay en nosotros? Desde los CDs, desde las películas, desde cosas ilegales. Todo lo que pervierte el diseño original de Dios. Todo lo que va y ofende la santidad de Dios. Hay muchas cosas que ofenden esa santidad de Dios. Jonás no quiso obedecer. Jonás tomó un barco y se fue para el otro lado. Pero en medio Dios movió un barco y dentro de ese barco dice la Escritura que habían, yo creo que todas las religiones y sectas de ese momento. Y todos clamaron a su Dios, a sus dioses, Dios. Y mire en qué concluyeron. ¿Qué concluyeron? Jonás es tu Dios. Es tu Dios quien nos está castigando. ¡Clama! ¡Levántate! ¿Qué era lo que estaba haciendo él? Durmiendo. ¡Dormiló! ¡Levántate! ¡Es tu Dios! ¿Cómo tuvieron el conocimiento todas esas religiones? ¿Saben que me suena a estos días? La tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, tú te puedes levantar y decir, sol, detente. Montaña, quítate. Porque tú tienes, hermanos, la autoridad. Pero hay algo, hermanos, que dentro del cuerpo de Cristo está fallando. No es el cuerpo de Cristo, no, porque es santo, somos nosotros. Diga este pecho, necesito arrancar la iniquidad de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, de mi abuelo y de mi padre. ¿Cuántas personas hay detrás ahí? Más de 30. ¿Usted se imagina lo que hicieron ellos, lo que pactaron, lo que pensaron, lo que hicieron, lo que comieron? No sé, lo que hicieron esos personajes, mi familia. Señor, quita los pecados por su sangre. El Cordero de Dios llevó todas las iniquidades. ¿Cómo comenzó la iniquidad? El origen de la iniquidad se encuentra en la caída de Luzbel. Surge en el momento en que este arcángel, lleno de belleza y perfección, le da cabida al pensamiento que desalineó la voluntad de Dios y comienza a crecer en algo diferente, opuesto a la justicia divina. Vaya conmigo a Ezequiel 28:15. Perfecto eras, escuche, perfecto eras
en todos los caminos, desde el día en que fuiste creado. ¿A quién estaba refiriéndose? A Luzbel. Hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. Escuche, maldad. Recuerde lo que haga la maldad, la semilla, la iniquidad y el pecado. Con la multitud de tus maldades, más adelante el 18, y con la iniquidad de tus contrataciones, contratos, con la iniquidad de tus contratos. Wow, se nos mete tremendo. Con la iniquidad de tus contratos entra el dinero. Profanaste tu santuario. Está hablando de contrataciones, de contratos. Estas palabras, hermanos, muchas veces se usan al azar para determinar, entender la raíz de la mayoría de los problemas que nos suceden. La maldad, entonces, es la semilla. La iniquidad es la suma de los pensamientos torcidos o la suma de la maldad de los hombres, es la mata, la planta. Esa semilla diabólica es donde todo el mal se origina. Y esta se transmite al hombre desde su nacimiento y se va impregnando al corazón los pensamientos y las intenciones que se oponen a la justicia, a la verdad, al amor y a todo lo que es Dios. Salmo 85. De la tierra brota la verdad, dice el Salmo 85. La misericordia brotan ¿de dónde? De la tierra. La paz y la justicia vienen ¿de qué? Del cielo y se besan. ¿Quién produce, hermanos, la verdad y la misericordia? Brotan de la tierra. Yo levanto, dice, la verdad los hace ¿qué? Libres. Libres. A mí, hermanos, yo no sé qué hizo mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi abuelo. Sí, yo investigué quiénes eran. Y yo he orado y sigo orando. Porque imagínense todo eso que transmite, ese código repetitivo que viene, hermanos, a las generaciones. Que muchas veces viene y se impregna ahí. Tal vez un hijo no salga así, pero el otro sí salió mal. Y esos hijos transmiten a esos hijos. Y necesitamos romper con esos códigos de maldad repetitivos. Job 4:8 dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Oseas dice, Oseas 10, 12 y 13, habéis arado impiedad y segaste iniquidad, comeréis el fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Ay, hermano, desde esta mañana yo he visto como hombres justos, hombres buenos, y me refiero a hombres y mujeres buenos, puedo decir piadosos, llevan una vida buena y de un momento a otro al piso. ¿Qué ha pasado, hermanos? Qué tremendo es esto, hermanos. Levítico 26, 40, 42. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por la prevaricación de los que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado contra ellos y los habré hecho entrar en la tierra de los enemigos. Entonces se humillarán su corazón y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Israel y también el pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Memoria de la tierra. La iniquidad, hermanos, es algo tremendo. Se impregna en el espíritu del ser humano en el instante en que es concebido el embrión. En ese momento que toda la información o herencia espiritual de maldad de la persona se establece y empieza a actuar en él o en ella. La iniquidad es como un cordón espiritual, por definirlo en alguna manera. Va
grabando todos los pecados del hombre y lo que será, lo que viene de la herencia y sigue de generación en generación. Y allí queda esculpido ese legado torcido, pecaminoso, el ADN. Y necesitamos entender. Estamos, hermanos, en este momento viviendo tiempos de gracia en la ley del Espíritu. Yo soy espíritu, diga, yo soy espíritu. Tengo un alma y vivo en un cuerpo. Somos seres espirituales. Pero ese ADN de maldad es como, alguien decía, como manchitas que se van pegando. Cuando se saca una radiografía de pronto de esos pulmones que están afectados y a veces salen como manchitas blanquitas. Y dicen, hay enfermedad. Espiritualmente puedes decir, hazte una radiografía. ¿Cómo? Señor, revela en el nombre de Jesús qué iniquidad y perdona la iniquidad de mis antepasados. Lo leímos. Y confesarán su iniquidad. Levítico 26:40. Para alcanzar misericordia. La cruz del Calvario fue el emblema, algo tan precioso donde Jesús dio su vida. Por nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras culpas. Transgredimos. Tocamos la ley, no la cumplimos. Por nuestras enfermedades y debilidades, fueron allá, en la cruz del Calvario, limpias, redimidas, cubiertas por su santa sangre. La iniquidad es lo que la Biblia llama el cuerpo de pecado. La iniquidad forma parte de ese cuerpo espiritual dentro del hombre, que va afectando su comportamiento, la estructura de sus pensamientos, la salud también del cuerpo físico. El cuerpo de pecado se origina en el espíritu, invade alma y cuerpo, como el lodo que ensucia todo. Porque somos espíritu. Tengo un alma y vivo en un cuerpo. Y cabe aquí aclarar, hermanos, no estoy hablando de la carne. Estoy hablando del cuerpo. La carne es otra cosa. ¿Qué es la carne? El deseo es carne. Yo estoy hablando del cuerpo. Ahora, mire, en el mundo espiritual de las tinieblas es donde el diablo engarza las maldiciones que vienen de nuestros antepasados. Allí es donde se arraigan las bases que se pueden darle, como decir, en la legalidad para una enfermedad que se transmite de padres a hijos y a nietos. Es donde se encuentra la legalidad de Satanás para robarnos y oprimirnos. ¿En dónde? En la semilla de maldad que posiblemente permitimos nosotros. Muchos luchan, hermanos. ¿Qué luchas a veces con ellos mismos y luchan y dicen es que no puedo, es que miren, claro, porque hay ¿qué? Iniquidad. ¿De quién? Ahora, ¿dónde para? ¿Dónde para esa iniquidad, hermanos? Cuando el abuelo, bisabuelo, abuelo, tatarabuelo, papá e hijo. ¿Dónde va? Cuando la cortamos. Cuando reconozco que Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa, hazme tu hijo. Cuando le recibo, cuando tengo el privilegio de que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, cuando empiezo a dar el Espíritu, empieza a molestarme por las noches y me hace levantar y digo, Señor, perdona mis iniquidades, no sé qué hicieron mis abuelos, mi tatara. Rompo en el nombre de Jesús toda iniquidad, toda transgresión, todo pecado, todo lo que no me deja avanzar. Hermanos, es una limpieza. Imagínense todo lo que tenemos que limpiar dentro de nosotros.
¿Qué hace, hermanos? Entonces, todo lo que se opone a la justicia divina, todo lo que es torcido, lo que ocasiona el choque a la rectitud de Dios, a la justicia de Dios, eso es iniquidad. Éxodo 25 de los mandamientos dice, porque yo soy Jehová, Jehová tu Dios. Diga, Jehová es mi Dios. Dice que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Él no está hablando de los impíos, sino de quién, de su pueblo. No está visitando el pecado, está visitando la iniquidad. El pecado es solo el ¿qué? El fruto de la iniquidad. Es la parte superficial, visible, de lo que está arraigado en el ser humano, es el pecado. Ahora, exteriormente ese árbol muchas personas cortan, pero ¿qué es lo que está allá? ¿Qué? Hay que arrancarla, hermano. Hay que arrancarla en el nombre de Jesús. Hay que arrancarla. Hay que arrancarla y decir, Señor, todo lo que me liga a mis antepasados. Todo, porque el Señor dice, hermanos, en Levítico, y confesará la iniquidad de sus generaciones. Dios hace, hermanos, sabe que la iniquidad es la verdadera raíz de donde surge todo el mal en nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos de echar ¿qué? El hacha y arrancar. Jeremías arranca su libro diciendo que hay que arrancar, eso duele. Arranca con tus vicios, con tus cosas repetitivas, con lo que te hace pecar, con lo que te lleva tus pies hacia el mal. Arráncalo, en el nombre de Jesús, arráncalo. La mayoría de creyentes confiesan sus pecados a Dios, pero jamás han podido, ni jamás han querido decir, bueno, Señor, borra mis iniquidades. Porque, Señor, perdona mis pecados, límpiame. Gracias, amén y amén. ¡Qué oraciones! Entonces, hermanos, por esa causa siguen padeciendo consecuencias de las terribles maldiciones financieras, enfermedades familiares incurables, destrucción familiar, divorcios, accidentes, tragedias, que no deberían estar ocurriendo bajo la protección de un Dios que es todopoderoso. Dios hace diferencia entre la iniquidad y el pecado. Hace esa diferencia, hermanos. Dice Éxodo 34, 6, 7. Tardo para la ira, dice Jehová misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, verdad que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, rebelión y pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. En Isaías, hermanos, lo que leíamos, ¿qué hace la iniquidad? División. Diga, división. ¿Qué hace el pecado? Que Dios no nos escuche. Pero, hermanos, el concepto que Isaías da es que la cruz abarca cantidad de conceptos de los cuales nosotros tenemos que ser liberados y redimidos. El cuerpo de Cristo, hermanos, a través de él recibimos la salvación de nuestros pecados, la sanidad de los dolores emocionales, físicos, atrapados en el alma, en el espíritu. Lo que estamos sufriendo nosotros, hermanos, muchas veces también es el continuo pasamiento de llevar causas de iniquidades. Y tenemos que confesarlas. Dios quiere, hermanos, una obra completa en el cuerpo de Cristo. ¿Qué hacía, hermanos, Aarón? Recuerden Levíticos 16, 22. Colocaba sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, confesaba todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados,
ponía en sí, en la cabeza de ese macho cabrío, lo enviaba a donde, al desierto, de la mano al destinado para esto, a Azazel. ¿Recuerden? Azazel puede ser un lugar. Ahora, la iniquidad, porque es parte del espíritu del hombre. Vamos a ver. El hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. 3 aspectos que lo componen. Y necesitamos entender, hermanos, el alma está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad. El espíritu por la comunión, la intuición, la conciencia. Y vamos a ver cómo esta comunión a veces puede ser afectada. Ahora, la comunión es parte de nuestro espíritu que está unido a Dios a través de la simiente de su Hijo que es implantada en nosotros, la comunión. Esa comunión, hermanos, es donde podemos tener esa relación de Dios directa con Dios, la comunión. Y usted va a empezar a entender, ya entiendo, ¿por qué es tan difícil arrodillarse 2 horas? 1 hora, media hora, 10 minutos y buscar la presencia de Dios. ¿Está siendo afectada la comunión? ¿Por qué es tan difícil buscar en ayuno su presencia? Porque aunque tú quieres decir, Señor, me voy a levantar a las 4 de la mañana a buscar tu rostro, ¿por qué es tan difícil? Si Él dio su vida por nosotros, si nos apasiona su presencia, si queremos su perfume, ¿por qué? La comunión está conectada a nuestro espíritu y funciona como un área que gobierna nuestro ser espiritual. Es por decir, de alguna manera, es el corazón, la parte medular. ¿Recuerdan de la médula? Lo que da vida del hombre interior. La comunión es parte de lo que también comunica el espíritu y el hombre con el alma. Por eso unos luchan mucho. Específicamente, hermanos, cuando en su corazón o el depósito de sus emociones está el carácter de Cristo, es algo precioso. Esa comunión, o eso que conecta, no le es difícil a usted buscar su presencia. No le es difícil, hermanos, pasar noches enteras delante de Él. No le es difícil amar la casa de Dios. No le es difícil vigilar, velar, buscar, anhelar la casa. Porque hay comunión. Dice la Biblia, Proverbios 4:23, guardad vuestro corazón, porque sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Comunión. Ahora viene la intuición. La intuición es una palabra que no es bíblica, pero es reconocida por el diccionario. Es parte del espíritu. La intuición es la antena que conecta el mundo natural con el espiritual. Eso es intuición. Es lo que hace sentir en un momento dado la presencia de un demonio, o de un ángel, o de un espíritu humano. A veces sentimos que alguien nos observa, o que estamos siendo seguidos por alguien. Eso es intuición, que está detectando como un radar espiritual, al mundo espiritual. Eso es intuición. Viene la conciencia. Ahora esa parte, ¿cómo está? ¿Conectada o desconectada? ¿Cómo están las antenitas? ¿Conectadas o desconectadas? La conciencia es la parte de nuestro espíritu donde radica el temor de Dios y la sabiduría de Dios. Amas el temor de Dios. Amas la sabiduría. Proverbio nos habla del temor de Dios, el temor a Jehová. Es el principio de la sabiduría. La sabiduría nos da dinero, la sabiduría nos lleva por los caminos, por las sendas de justicia. La sabiduría nos hace entender que no hay que andar ni dejar que la iniquidad entre, porque la sabiduría, hermanos, nos lleva al temor del Señor. Y la forma, hermanos, en que tenemos el conocimiento del bien y del mal, la conciencia,
Dice en Romanos 2:14 al 16, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es la ley, escuchen, si los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios jugará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. La conciencia es igual a la comunión en otras partes del espíritu, está íntimamente ligada al corazón del hombre. Es por eso que los razonamientos del corazón muchas veces se diferencian de los de la mente. Escuche, cuando esto no ha sido renovado, ya que están conformados a este mundo, esta parte del espíritu fue despertada cuando el hombre comió el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¡Wow! Conciencia. Ahora la Biblia nos habla de la mente del espíritu. La mente del espíritu consta de varias partes: entendimiento, inteligencia espiritual, sabiduría de Dios. Es la mente del espíritu donde reposa el conocimiento de Dios. Por eso Isaías 11, hermanos. ¿Qué dice allí Isaías? Vamos a ese texto, no lo tengo acá. Saldrá una barda del tronco de Isaí. ¿De qué habla? Saldrá una vara del tronco de Isaí, de un vástago retoñarán, ¿qué? De sus raíces. ¿Qué retoñarán de sus raíces? ¿Qué van a retoñar de sus raíces? ¿Qué? ¿De dónde sale? De esa vara, del tronco de Isaí, de la palabra. Y reposará sobre él el espíritu de ¿qué? De Jehová. ¿De qué? Sabiduría, de inteligencia, espíritu y consejo, de poder, espíritu y conocimiento y de temor de Jehová. Aleluya. Esto, hermanos, quiere decir, hermanos, que sí, mientras tú permitas que la semilla de maldad esté ahí, escondida, ¿cómo va a crecer, hermano? ¿Cómo va a germinar el tronco de Isaí? ¿Cómo va a tener potencia nuestro espíritu mientras haya iniquidad? Confesarás, sacarás. Nadie, hermanos, en la mente del espíritu nos ha enseñado muchas cosas, pero son reveladas. Son revelados grandes misterios de ciencia, hermanos, por el mismo Espíritu. Dice Efesios 1, 17, 19, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual fuiste llamados, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Herencia, ADN. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Ahora vienen los sentidos espirituales, los sentidos del espíritu, y la manera que el mismo cuerpo tiene sentidos para mantenernos en contacto en formas diversas en el mundo que nos rodea. Así también nuestro espíritu percibe un mundo invisible. Esto especialmente nos ayuda a tener el discernimiento, diga discernimiento espiritual. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El espíritu humano posee ojos, oídos, gusto, tacto, olfato. Asimismo, nuestros sentidos espirituales. Ahora, ¿cómo están esos sentidos? ¿Cómo están, hermano? ¿Por qué? A veces muchos se tropiezan
Y tienen que llorar y decir, pero ¿por qué yo hice eso? ¿Pero por qué, Dios mío? Y el Señor te está mirando con compasión y dice, transgresión, hay iniquidad, arráncalo, sácalo, deja que salga eso de tu corazón, de tu familia. ¿Cómo opera, hermanos, si se manifiesta la iniquidad? Dice que a la iniquidad es como un cordón torcido que está dentro de nosotros en el área del espíritu. Pero antes de eso me faltó una aquí. Está la herencia. Nuestro cuerpo natural entonces almacena la herencia genética de los cromosomas, las células, y eso se llama el ADN, o sea, lo que hemos dicho, lo que heredamos, lo que traemos. Ahora, esto nos determina, ¿no?, el color de ojos, de piel, de cabello, todo. Por eso se hereda muchos rasgos de nuestros abuelos. Ahora, en esta manifestación se transmite físicamente de generación a generación. Así se multiplican las células dentro de nosotros y también dentro del vientre de nuestra madre, y se concibe el ADN generacional. Ahora, en el cuerpo espiritual también se encuentra ese modelo de ADN espiritual. Es algo intangible, el cual va grabado en la información espiritual de la genética, y eso se llama iniquidad. Mire, la iniquidad, hermanos, empieza a estudiarlo uno y aparece en muchos términos. Pero recuerdes todo lo que toca la santidad de Dios. Eso se llama iniquidad. La pereza, el orgullo, la falta de oración, la falta de búsqueda de Dios. Eso es iniquidad. Dios quiere, hermano, que tú seas como el santo. Y Dios quiere que nos santifiquemos cada día. Y Dios quiere vernos felices. Y Dios quiere, hermanos, darte a ti el triunfo completo. Ahora, ¿cómo entonces opera eso, hermanos? Opera en muchos aspectos. Solo voy a tocar unos. ¿Cómo opera y se manifiesta la iniquidad? La iniquidad produce sordera espiritual. Es lo primero que hace. Gran cantidad de personas tienen obstruido el oído espiritual y no pueden escuchar la voz de Dios. Así opera y se manifiesta la iniquidad. Ay, dicen, ay, no, es que yo sé que sé escuchar la voz de Dios. ¿Cómo así? Es que Dios viene y me habla. Escucha. Salmo 58, 3, 5. Se apartarán los impíos desde la matriz, se escarrerán hablando mentiras desde que se nacieron. Veneno, tienen veneno en las serpientes como el aspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que les encantan para el más hábil de lo que sea el encantador. El plan de Dios, hermanos, que todos oigamos su voz. Esto no es solo para los profetas o quienes manifiestan el don de profecía. La instrucción del Espíritu Santo está basada en nuestra habilidad para oír la voz de Dios. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a oír su voz. Es el Espíritu Santo el que abre y quita eso, que no deja que oigamos su voz. Nada, hermanos, más equivocado es pensar que Dios no nos habla. Dice, hermanos, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Espíritu Santo está enviado, nos envió para enseñarnos a seguir todas las cosas. Dice, vosotros tenéis la unción del Espíritu y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu nos enseña. El Padre Celestial diseñó el Espíritu y el hombre para que pudiéramos escuchar su voz. ¿Saben? Conectados. Pero hay mucha sordera. La iniquidad tapa. ¿Qué dice? Isaías 59, 1, 2. Vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. Algo está destruyendo el oído espiritual.
Ay, hermanos, dígale al Señor, Señor, abre mi oído espiritual. Dígalo, hermano. Señor, abre mi oído espiritual. Quita toda iniquidad. Quita todo pecado. Dígale al Señor, quita, Señor, que pueda entender y oír tu voz. La iniquidad produce ceguera espiritual. No solamente nos diseñó un oído espiritual, sino también ojos, los ojos del entendimiento de nuestro espíritu para ver con claridad las verdades de Dios y el tesoro glorioso de todas sus riquezas. Hay riquezas, hermanos. Yo las veo. Yo veo esas riquezas que vienen, que están allá. Allá hay un depósito glorioso de riquezas espirituales. De gloria para su pueblo. Pero hay iniquidad. Todos pueden ver el mundo espiritual, ¿no? Dice que es necesario nacer de nuevo para ver y para entrar en el reino de los cielos. Todos, hermanos, podemos ver el mundo espiritual. Lo que opera en ese mundo. Tenemos que entenderlo. Todo, hermano, hay un mundo espiritual. Dice en 2 Corintios 3, 16, 18, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay ¿qué? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo de gloria al Señor, seremos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Esto se ve con claridad, la obra del Espíritu que está presente, hermanos. Necesitamos entender, hermanos, con el entendimiento de los ojos del entendimiento. La iniquidad produce enfermedad y dolencias. La iniquidad es una de las causas más importantes en las enfermedades. Aunque tiene su origen en el espíritu del hombre, se desenvuelve en el corazón y termina en la manifestación física que va a deteriorar el cuerpo. ¿Cómo le parece? La ciencia habla también de los que también se conocen como enfermedades psicosomáticas. Estas surgen, según los médicos, de la mente y producen una reacción química en el organismo que termina para llegar a la persona y sentir físicamente el dolor. Algo de la psique, de la mente. Esto se debe a la reacción de nuestro cuerpo, que tiene sentidos como el oído, todo eso. Empiezan a sentir y dicen, ¿qué pasa? Sí, yo tengo eso. Pero vienen, hermanos, muchas cosas que se meten también en esas enfermedades, como el resentimiento, la amargura, la venganza, el odio. La iniquidad en que el hombre viene arrastrando de generación en generación y se ha metido en forma tan profunda que aún afecta genética o en la herencia de nuestro cuerpo físico. Esta iniquidad con la que nacemos va acentuándose a medida que contaminamos nuestros corazones con perversidad y pecado. Por eso, recuerden, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Esto está entrelazado a esto. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, un espíritu cuando está lleno de la presencia de Dios, libre de la iniquidad y un corazón puro, también, hermanos, esto resalta un cuerpo sano, con salud de reino, pero lo opuesto a estos corazones dolientes o propensos a enfermedades. ¡Ay! Eso sí dolió. Mire lo que dice. Salmo 109:18, habla al hombre impío, al que tiene iniquidad, diciendo, se vistió de maldición como su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. ¡Wow! La iniquidad, hermanos,
Los huesos. La iniquidad va formando como una especie de líquido entremetiéndose tóxicamente que se va acumulando en el organismo, deteriora de una manera los órganos y el estado general de la salud. También se asienta en la parte inferior de los huesos, debilitando, afectando de gran manera la calidad de la sangre. ¿Recuerdan el estudio de los huesos hace un año? ¿Recuerdan la médula ósea? ¿Recuerdan, hermanos, que allá en medio de nuestros huesos, de en medio de los huesos está la vida, la médula ósea, roja y la amarilla? Allí en medio de esto, hermanos, también se va metiendo esto. La médula es donde se produce la sangre. Todo tipo de enfermedad de la sangre provienen de la iniquidad. Diabetes, leucemia, presión alta o baja, lupus, etc. Póngase de pie, hermano, por favor. Gloria al Señor. Viene la iniquidad y la escasez, ruina financiera, la iniquidad y el agravio, dentro de 8 días vamos a verlo, el asolamiento a las ciudades, la iniquidad y las maldiciones, la iniquidad y la fornicación. Mira, hermanos, hay iniquidad colectiva. Levante sus brazos por un momento al Señor. Hay buenas noticias, hermanos. La Biblia es clara. Cómo liberarse de las iniquidades. Tengo que reconocer raíces de mis maternos, paternas. No se limite, a mí no me importa que mis abuelos... No, necesitas sacar la iniquidad, cortarla. Así de pronto, en un momento se quedó, pero diga, confieso la iniquidad de mis antepasados. Señor, perdona. Nehemías, aunque era un hombre justo, bueno, él dijo, Señor, confieso los pecados. Sí, yo y mi casa hemos pecado contra ti. Nehemías era un hombre justo, era un hombre nuevo, pero dijo, sí, Señor, yo confieso los pecados de mis padres. Sí, yo he pecado, mis padres han pecado. Señor, dile al Señor, confieso esos hábitos, esos fracasos, esas tendencias, enfermedades. Señor, declaro mi generación limpia, líneas generacionales limpias con la sangre de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús. Rompe, hermanos. Perdona a aquellos ancestros que causaron esas debilidades, no los maldiga, no, perdónelos en el nombre de Jesús. Pida a Dios que perdone los pecados específicos, hermanos, de mentira, de pobreza, de pecados sexuales, de pecados que te atan, pecados al desánimo, pecados al no buscar la presencia de Dios, pecados, hermanos, a cosas inmundas. Dígale, perdona, límpianos de toda maldad. Abra su boca, hermanos, confiese. Como iglesia necesitamos. ¿Cuántos están diciendo, hermanos? Sí, es por causa de tu Dios. Muchos hermanos tenemos la verdad y la justicia. Confiese, hermanos, la participación de esas iniquidades familiares en el área espiritual, en el área financiera, todas esas debilidades, hermanos, confiéselas. Pídale a Dios que perdone, que lo limpie de participar en esas iniquidades familiares. Usted habrá participado en ilegalidad. ¿Cuántas cosas ilegales tenemos en nuestra casa, hermano? ¿Cuántas situaciones difíciles? Someta su voluntad a Dios. Diga, Señor, yo quiero someter mi voluntad. Recuerde que Jesús se hizo maldición por nosotros a través de su muerte en la cruz. Cargó con él todas nuestras iniquidades y pecados. Cristo nos redimió la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesucristo, leímos, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. No eche, hermanos, por la borda la sangre de Jesús. Confiese.
Reconozca la autoridad del nombre de Jesús. Aplíquela en su vida. Aplíquela. Toda iniquidad se rompe en el nombre de Jesús. Todas cuestiones de hechicería, de maldiciones, toda enfermedad se rompe. Todo cáncer, toda diabetes, todo lupus, toda baja presión, en el nombre de Jesús se limpia. Hoy, Señor, recibimos sanidad en la mañana en la adoración. Y hoy confesamos, Señor, que estas iniquidades son arrancadas. Toda iniquidad, Señor, todo lo que me trae en mi sangre, a mi espíritu, Señor, lo declaro limpio. Toda maldición generacional de las familias, dígalas, son rotas. Dígalas, son rotas. Todas iniquidades son rotas. En el nombre de Jesús son rotas, son arrancadas. Declare bendición sobre la vida de sus hijos. En el nombre de Jesús declaramos nuestras generaciones. Yo declaro mis hijos y mis nietos, mis nietas y mis nietos. En el nombre de Jesús, generaciones limpias, generaciones puras, generaciones que buscan el rostro de Dios, generaciones que no tocan la inmundicia, generaciones que no conocerán la maldad, porque están, Señor, apartadas para ti. Declaramos, Señor, rompe toda iniquidad. En el nombre de Jesús, yo creo, iglesia, lo estás levantando un clamor. Levanta un clamor, iglesia. Levante un clamor. ¿Cuánta iniquidad ha pasado en tu casa? Tú vives con la iniquidad y estás acostumbrado. Rómpela en el nombre de Jesús. Con todo vicio, con toda situación, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo que no te deja, lo que te ata, eso se llama iniquidad. Rómpela, Padre, en el nombre de Jesús. Rompemos, Señor, toda iniquidad, toda sordera, toda ceguera espiritual, toda enfermedad, Señor, del espíritu, toda enfermedad del alma, toda enfermedad del cuerpo. Padre, la rompemos de nuevo, Padre. Declaramos, Señor, todo cáncer se va. Toda célula cancerosa se va de nuestros hijos, de nuestras generaciones, de mi vida, Señor. Cancelamos con toda maldición generacional. Cancelamos, la rompemos, Señor. La rompemos en el nombre de Jesús. Confesamos, Señor. Confesamos. Pídale al Señor que Él ordene nuestros pasos. Pida a través de su palabra que ninguna iniquidad se enseñoree de usted, de sus hijos, de su familia. Pídale al Señor. Levante sus manos, iglesia. Allí los que están conectados en la internet, allí frente a su computador, a su tabla, a su celular, levante sus manos, levántelas y dígale, soy limpio. Dígale, soy limpio de toda iniquidad. Abra su boca, abra su boca, abra su boca. Rompa con la iniquidad, rompa con el pecado. Muchos están acostumbrados al vicio, a la cerveza, al cigarrillo. Rómpalo, rómpalo, rómpalo en el nombre de Jesús. Rómpalo, rómpalo. Muchos son tacaños, hermanos, eso es iniquidad. No tienes que ser tacaño ni con la obra del Señor, ni con tus hijos, ni con tu familia, ni contigo mismo. Oh Señor, en el nombre de Jesús, toda iniquidad se va, toda iniquidad. Abra su boca, abra su boca. Veo muchos con la boca cerrada. Ábralo, es tiempo del Espíritu. Vivimos en el tiempo del Espíritu para confesar los pecados. Señor, quita, fuera de las vidas. Hermano, si usted no siente compasión por usted mismo, ¿cómo va a sentir compasión por las almas que están allá sin Cristo? Hoy lo has escuchado. Tienes que dejar, tienes que arrancar, hermanos, porque el plan perfecto de Dios fue un diseño hermoso, fue un diseño perfecto, hermoso, un diseño precioso, hermanos. El diseño perfecto para la felicidad, para alcanzar, hermanos, cosas maravillosas en el nombre precioso de Jesús. Ese diseño, hermanos, el enemigo lo ha querido pervertir. Tenemos que decir, hermanos, esa conducta repetitiva de pecado, ese patrón de conducta que toma asiento, se va en el nombre de Jesús. Se va de la generación en generación. Lo que te impulsa a hacer lo que tú no quieres, se va en el nombre de Jesús. Arranca la iniquidad, arranca la maldad, hermanos. A veces somos seducidos a cosas, cedemos por nuestra propia naturaleza destructora. Hay semillas muchas veces de destrucción. Arráigalas, sáquelas, arránquelas. Cada vez, hermanos, saque eso.
Sáquelo, hermanos, del corazón. El Señor te exhorta, hermanos, constantemente, diligentemente a estar en sus caminos. Mira por mis caminos, anda por mis caminos, cuida de guardar en tu corazón mis mandamientos, porque esto traerá vida y paz, dice el Señor. Esta palabra dice: el cielo llama por testigo hoy contra vosotros, porque he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge desarraigar, hermanos, toda la iniquidad, toda la maldad, toda la rapiña, todo lo ilegal. Limpie su casa de lo ilegal. No consienta al fraude. No consienta, hermanos, cosa inmunda en su casa. No lo consienta. Limpie la mañana los rincones de su casa. Limpie las paredes de su casa. Limpie las ventanas de toda palabra, de todo espíritu que está allá. En el nombre de Jesús se va toda iniquidad de mi morada, de mi casa. En el nombre de Jesús arranco toda iniquidad generacional. Dígalo con confianza. Dios está para escucharnos. Dios está, hermanos, para actuar. La iglesia necesita estar limpia. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin pecado, sin contaminación, sin arruga. Una iglesia que ha permitido que el ADN de su Hijo esté. Hermano, cuando el Señor está en mi vida, cuando yo como de su carne y bebo de su sangre, Él se va formando en mí. Deja que Cristo se forme, deja que su santidad se forme, deja que la verdad y la justicia se besen, deja que la presencia de Dios esté en tu vida. Permite su presencia. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor. Vamos a una iglesia a comenzar el tiempo de unidad. 2015, el año de la unidad y de la gloria de Dios. El año de la presencia. El año de la salvación para las familias. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Jesús. Permite, Señor, esa presencia esté con nosotros. Permite que tu ADN espiritual, Señor, nos inunde completamente, Señor, y seamos limpios de toda iniquidad. Gracias, Señor, gracias, Señor. Padre, te agradecemos por la limpieza de nuestra vida, Señor. Hay muchas veces le decimos: Señor, perdona nuestros pecados, pero no hemos estado conscientes de que ahí la raíz necesitamos quitar de nuestra vida lo que estorba. Padre, gracias por tu amor. Ahora levanta tus manos diciendo: Señor, gracias porque tú me has perdonado. La sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar tu iniquidad, para quitar toda iniquidad. Gracias, Señor, porque estoy completo en ti, Señor, y tú me has perdonado, me has lavado, me has purificado, me has renovado, Señor. Te agradezco, Jesús, te agradezco, Jesús. Dile al Señor: gracias. Gracias, Cristo, por tu perdón. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Démosle el aplauso al Rey.